Hoja de cálculo electrónica básica. Saludos alumnos. Vamos a hacer la primera práctica de hoja de cálculo con el programa Google Sheet. Para hacerlo necesitamos un navegador. Yo para esto voy a ocupar Firefox, ¿sí? Ok. Primer paso, necesito irme a una cuenta de Google. Tengo que iniciar la sesión desde ahí. Yo en mi caso inicio desde esta. Ya que inicié la sesión desde mi cuenta de Gmail, me voy al botón de aplicaciones, a Google Apps, le doy clic y voy directamente hasta la aplicación Hojas de Cálculo. Se ejecuta el programa de hojas de cálculo y aparece ya aquí las opciones para que yo cree una hoja, un libro de trabajo en blanco, o vienen incluso plantillas. Yo en este caso voy a eliminar la versión que había hecho anteriormente para que lo hagamos de nuevo, ¿sí? Ok, entonces me voy a la opción de crear un libro de trabajo en blanco. Aparece en mi pantalla la página del programa Google Sheet, hoja de cálculo, y aquí voy a comenzar a hacer lo siguiente. Primer paso, me voy a la celda A1 y ahí tecleo contenido en las celdas de la hoja de cálculo. Doy enter y yo ya acabo de poner en la celda A1 todo este texto. Ahora me voy a la celda A3 y tecleo la palabra texto. Luego me desplazo a la celda B3 y tecleo la palabra número. Y finalmente me voy a la celda C3 y tecleo la palabra fórmula. ¿Sí? Ok. Ya que hice eso, ahora voy a poner en B4 la palabra hola. En A4 la palabra hola. En B4 un número, en este caso el número va a ser menos 1025. Y finalmente en fórmula, en la celda C4 voy a iniciar con el símbolo de igual y voy a poner esta fórmula, 10 menos 125. Yo ya obtengo aquí los resultados y y este es el contenido de mis celdas. En las celdas A3 y A4 tengo texto. El texto en Excel en Excel o en la hoja de cálculo, llámese Excel o Google Sheet, sirve generalmente para identificar datos. Luego, los números. Si ustedes se dan cuenta, aquí, a diferencia de la celda 4, noten que los números vienen con una alineación diferente, ¿sí? De hecho, al momento que yo introduzco un número, Excel le da el tratamiento adecuado, ¿sí? En los números haremos pausa en futuras prácticas porque es todo un tema en el cual incluimos formatos y uso para ese tipo de dato. Y finalmente, en fórmula, noten que tenemos aquí una fórmula que, aunque es estática, ya me está dando un resultado, ¿sí? Todas las fórmulas, en el caso de Google Sheet y de Excel, van a iniciar con el símbolo de igual. Generalmente inician con el símbolo de igual. Y después de eso, vienen acompañadas de los datos numéricos que se van a ocupar para procesar. Y generalmente nos van a dar un resultado, ¿sí? Aquí en este caso el resultado es una cantidad estática que va a ser menos 115, pero usualmente una fórmula, para que tenga mayor provecho, tiene que ocupar referencias de celda. Ya luego hablaremos con calma del tema, ¿sí? Ahora bien,
aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta hoja de cálculo vamos a comenzar a hacer algunos ajustes. De entrada, vamos a poner una nueva hoja de cálculo. Nos vamos aquí al botón agregar hoja. Y vamos a comenzar a modificar. En la hoja 2 le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner la palabra lista. En la hoja 1 cambiamos el nombre y en vez de hoja 1 vamos a poner la palabra contenido, ¿sí? Ahora bien, en contenido voy a ponerle un color. Yo puedo poner cualquier color que desee, sin embargo, para este ejemplo, yo voy a poner un tono de rojo, ¿sí? ¿El rojo dónde va a quedar? En la pestaña de mi hoja de cálculo, ¿sí? Ok. Bueno, yo ya tengo aquí mi pestaña de la hoja de cálculo con un color y ya le cambié el nombre. Ahora voy a hacer lo siguiente. Me voy a la celda A1 y ahí voy a aumentar el tamaño de fuente hasta 18 puntos y lo voy a poner en negrita. Ahora, en la celda de A3 hasta la celda C3 selecciono todo este rango de celdas. ¿Cómo se seleccionan? Para seleccionar un rango de celdas me sitúo en la celda de donde voy a iniciar la selección y puedo, presionando el botón izquierdo del mouse, arrastrar el puntero hasta la zona donde va a ser mi selección, o bien sin necesidad del puntero del mouse con la combinación de flechas Shift y flecha a la derecha también puedo hacer esa opción de selección. Una vez que seleccioné, pongo estos textos en negrita, ¿sí? Y en este momento yo ya tengo una primera parte de la práctica hecha. Aquí lo importante a resaltar es lo siguiente, texto, número y fórmula son los datos básicos que va a tener la hoja de cálculo. Mi hoja de cálculo puede tener solamente texto o fórmulas o solamente texto y números, pero con eso es más que suficiente para que yo pueda comenzar a procesar la información. Ahora bien, vienen otros objetos que no necesariamente se ocupan en una celda, sino más bien se ocupan o con fines decorativos o con fines de añadir mayor información, pero que no son propiamente datos que están contenidos en una celda. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a alejarme un poco de esta zona donde están los datos y voy a irme al menú Insertar. En el menú Insertar voy a irme a la primera opción que es Imagen. Aquí, en esta versión de Google Sheet, noten que ya hay una nueva versión que dice Imagen en la celda. Sin embargo, para esta práctica solo vamos a ocupar Insertar imagen sobre celdas, ¿sí? Va a aparecer una ventana. En la ventana, ¿qué puedo hacer? Puedo seleccionar imágenes que están en mi computadora, puedo conectarme a una cámara, puedo obtener la imagen mediante una dirección URL, puedo buscar en fotos en mi cuenta de Google Drive o en este caso en la búsqueda de imágenes de Google. Ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la caja de texto voy a teclear la palabra mascotas, le doy Enter y me aparecen una serie de fotos de mascotas. Voy a seleccionar esta foto, la voy a insertar. Ya que se inserta la foto, ¿qué es lo que hago? Simplemente le doy clic para activar los controles y yo, cuando aparece el puntero del mouse con forma de mano, puedo mover la imagen, ¿sí? Yo en este caso muevo la imagen, me pongo en una celda al lado de la imagen y lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Botón derecho del mouse, menú contextual y voy a insertar una nota, ¿sí? Cuando pongo una nota, ¿qué es lo que voy a hacer? Se pone una caja de texto, la cual va a estar ligada a la celda donde yo la puse. Yo voy a poner aquí, por ejemplo, una foto de perros y gatos, ¿sí? Con eso será suficiente. Ya que tengo el texto,
simplemente doy clic y noten que la celda donde lo puse aparece en la esquina superior derecha un triangulito que me indica que ahí está un comentario, bueno, la nota propiamente, y cuando yo pongo el puntero del mouse sobre ella, noten que aparece la caja de texto, ¿sí? Este es otro objeto que puedo ocupar de forma auxiliar en mi hoja de cálculo. En este caso, las notas sirven para añadir comentarios que pueden guiar a la persona que está ocupando la hoja de cálculo para saber por qué se obtiene esa cantidad o de qué tratan los datos, ¿sí? Ahora bien, me sitúo en alguna zona diferente de la hoja de cálculo y voy a hacer lo siguiente. Me voy de nuevo al menú insertar, me voy a la opción de dibujo, selecciono dibujo y en dibujo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a insertar una figura, voy a seleccionar en este caso la opción de llamada, voy a seleccionar uno de estos globos, por ejemplo el de forma rectangular redonda, dibujo, y ya que dibujé, modificaciones recientes, ok. Aquí lo que voy a hacer es cerrar, hubo una acción del programa que no me está permitiendo guardar, voy a darle guardar y cerrar, se está guardando el dibujo, me espero un poco. En su caso, con que inserten cualquier dibujo será más que suficiente, ¿sí? Ahorita estoy esperando. Algo pasó. Se está guardando. Vuelvo a cerrar. Voy a descartar completamente los cambios. No se guardó mi dibujo. Pero bueno, en el caso de ustedes, sugiero que inserten un dibujo. Ajá. Sí, voy a intentarlo de nuevo. Voy a poner tal vez un objeto más sencillo, como por ejemplo, no sé, un rectángulo. A ver, otro ejemplo, tal vez una flecha. Por alguna razón mi dibujo no se está dejando. Ok. Y aquí ya quiso, le doy guardar y cerrar. Y noten que se acaba de insertar mi dibujo, ¿sí? Algo pasó de seguro en el programa y bueno, no me dejaba con las otras formas. Yo aquí ya pongo mi objeto y ya con esto finalizo la hoja de contenido, ¿sí? Ahora bien, antes de avanzar, voy a cambiarle el nombre a mi archivo. Mi archivo se va a llamar, libro número 1. Doy enter y al momento ya se está guardando la información. Desde que comencé a escribir texto en esta hoja de cálculo, el propio Google Sheet ya comenzó a guardar automáticamente el archivo, ¿sí? Ahora bien, me voy a la hoja de lista. En lista, ¿qué voy a hacer? En lista voy a hacer lo siguiente. Primero que nada, voy a ponerle también una opción de color a mi hoja lista. Voy a seleccionar aquí en la lista, en la lista de selección de la hoja lista, la opción de cambiar el color y voy a seleccionar un color, no sé, verde, por ejemplo, ¿sí? Ahora bien, en A1 voy a teclear el siguiente texto. Formato de celdas con texto, color y bordes, ¿sí? Voy a dar enter y ahora a continuación en las celdas A3, B3 y C3 voy a teclear los siguientes. En A3 voy a teclear la palabra color, en B3 la palabra celda
Y finalmente la palabra objeto es Z, ¿sí? Ok. Ahora bien, voy a teclear a continuación los siguientes datos. En color voy a poner la palabra, concretamente en A4 voy a poner la palabra azul. Abajo voy a poner la palabra verde. Luego en la celda de abajo la palabra amarillo. Y finalmente la palabra rosa en A7. ¿Sí? Celda lo voy a dejar así vacío, pero en objeto voy a poner las palabras silla, mesa, avión y luna. ¿Sí? Ok. Ahora, para lo que voy a hacer, necesito hacer algunos ajustes. De entrada, en esta hoja, en la hoja de lista, me voy a menú ver y quito las líneas de cuadrícula. Todas las líneas que se ven por default en la hoja de cálculo ya no están visibles. Siguiente paso. Voy a seleccionar el rango de celdas de A3 hasta C7. Y ahí a todo esto me voy a la barra de herramientas y selecciono el botón de bordes. Y voy a seleccionar que ponga todos los bordes. ¿Sí? Ok. Una vez que acabo de hacer eso, me voy a A1. Y en A1, para el caso de Google Sheet, me voy a cambiar el tamaño a 18 puntos y lo pongo en negritas. ¿Sí? Ahora bien, hago una selección de celdas, que en este caso van de A3 hasta C3 y todo lo pongo en negritas. ¿Sí? Ahora, últimos pasos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En donde está el texto con la palabra azul, voy a hacer lo siguiente. Voy a cambiar el color del texto con el botón color de texto, pero lo voy a poner del color que me indica la palabra. En este caso selecciono un tono de azul. Con verde voy a hacer algo semejante. Selecciono el tono de verde que a mí me convenga. Ay, perdón, me equivoqué. En este nos estamos adelantando. Perdón. Tiene que ser aquí en el botón fuente. Luego me voy a amarillo. Igual cambio el color. Y finalmente está el color rosa. Yo selecciono aquí. Bueno, se ve como magenta. Vamos a ver si hay otra forma. Me voy aquí a personalizado. Aquí, ocupando el control deslizante, me voy hacia la tonalidad que yo deseo. Y aquí selecciono el color que yo deseo. En este caso ya este es un tono más parecido al rosa que el magenta. Le doy a aceptar y yo ya lo tengo. Ahora bien, en celda, ¿qué es lo que voy a hacer? En la celda que está al lado de cada palabra, voy a poner como color de fondo el color que está al lado izquierdo de la celda. Por ejemplo, aquí en esta, a mi izquierda, queda la palabra amarillo, entonces pongo esto de color amarillo. Luego está la palabra verde, pongo el color de fondo con el mismo tono de verde. Y finalmente la palabra azul. ¿Sí? En la palabra azul, recordemos que este es el tono de azul que ocupé. ¿Sí? Hasta aquí ya tengo lista la hoja de cálculo para comenzar a subirla a mi práctica. ¿Sí? Pero aquí viene un punto importante. Antes de finalizar la práctica voy a hacer lo siguiente. Primer paso, voy a descargar el archivo para que después lo suba a mi plataforma. En este caso, recordemos que la mayoría estamos en Google Classroom. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a archivo, me voy a descargar y selecciono que el formato sea Microsoft Excel. ¿Sí? Noten que hay otros tipos de formatos, pero el que yo necesito para la práctica 1 es Microsoft Excel. Por lo tanto, le doy clic
y comienza a bajarse el archivo. Cuando yo voy a mi carpeta descargas, noten que aquí este es el archivo que acabo de bajar, ¿sí? Ahora bien, antes de finalizar la práctica, ¿qué es lo que hay que hacer? Estamos en la hoja lista y ahora vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir a archivo, me voy a ir de nuevo a descarga, pero aquí voy a seleccionar un formato diferente. ¿Por qué? Voy a seleccionar el último formato, que es valores separados por tabulaciones. Le voy a dar clic y aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Va a guardarme el archivo, pero con la extensión .tsv. TSV en este caso es una extensión de archivo de texto que puedo abrir con cualquier editor de texto. Le doy clic aquí en aceptar para que lo comience a guardar. Y al momento que lo ha descargado, noten que aquí está el archivo. Viene aquí incluso con un nombre un poquito diferente. Y este archivo yo puedo abrirlo con el editor gráfico, con el bloc de notas, perdón, con el bloc de notas, y noten cómo se va a ver mi archivo, ¿sí? Obviamente, como es texto simple, no va a tener los colores, pero si se dan cuenta, el texto queda más o menos organizado por espacios separados, ¿sí? Esa es la finalidad de salvarlo como archivo de texto, ¿sí? Ok, ahora bien, yo que ya tengo todo, tendría que hacer lo siguiente. Tendría que irme al sitio de Google Classroom para que en este caso solamente inicie mi sesión. Ok, permítanme. Y una vez que yo ya haya iniciado mi sesión, simplemente subo los dos archivos y con eso los entrego. En su caso, compañeros, recuerden que se les envió vía correo electrónico la invitación, ¿sí? En caso de que ustedes no tuvieran acceso a Google Classroom, ya sea que sean gente de Google Sheet o de Excel, recuerden que tenemos un sitio provisional que es el de Capacitando, en donde la gente que recibió el mensaje en el cual les decía que había un problema y que se les iba a dar de alta ahí, se les envió en tiempo y forma su usuario y contraseña para que inicien la sesión y suban aquí sus archivos de práctica, ¿sí? Entonces, primer archivo que van a subir es el archivo de Excel y el segundo archivo va a ser el archivo que acabamos de exportar. Con eso finalizaríamos la práctica de hoy. Cualquier duda quedo a sus órdenes. Gracias.